Trenecito, trenecito, ¿dónde estás? Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. 2 veces he tenido que coger el tren en cercanías de Barcelona este año 2024. 2 veces que ha sido un absoluto desastre el servicio. Atención, una vez resuelta la avería en la estación de Gavà, los trenes de las líneas R2 Sud y regionales irán recuperando progresivamente sus horarios y frecuencias habituales. Pues ya hace media hora que ha recuperado los horarios habituales y por aquí no ha aparecido ningún trenecito. No pensaba grabar este vídeo, pero prácticamente llevo toda la mañana perdida gracias a Rodalies Renfe, cercanías Renfe en castellano. Y es que hay que poner sobre la mesa que a veces no solo es el espacio público el que apesta en Barcelona y en muchos lugares del área metropolitana de Barcelona, sino que muchos profesionales nos vemos afectados. No crucemos las vías, por supuesto no las cruzamos, porque era ya para montar una manifestación aquí y no salir hasta que viniese un tren. Pero, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que... Imaginaos, porque yo creo que de todas las personas que están aquí esperando el tren desde hace más de una hora, creo que soy de los más afortunados porque no tengo que dar explicaciones a ningún jefe ni a nadie, pero todas estas personas o la mayoría de las personas que están aquí tienen que ir o a la universidad o a su puesto de trabajo o a una reunión importante o sencillamente no quieren que les hagan perder la vida de jubilados que también se han ganado y que cuando uno está jubilado, yo no me voy a jubilar nunca, pero cuando uno está jubilado pues trata de aprovechar mejor el tiempo porque sabe que queda menos tiempo restante del que ha pasado. Pero bueno, luego diremos todos, no, aquí funcionan las cosas perfectamente, esto es la Shangri-La, esto es el Hotel California, esto es la Arcadia, esto es prácticamente el horizonte perdido, el fin de semana perdido y en realidad, como dice el matemático Malcolm de Parque Jurásico, como odio tener razón siempre, o bueno, en este caso casi siempre, no vamos a ser demasiado chulitos para que luego los haters no se enfaden. Todo claro, aquí justamente en el andén de Castelldefels, dirección Barcelona, pues hay una pareja de turistas alemanes con sus 2 hijos y yo los entiendo porque estuve estudiando en un colegio alemán, 12 años en colegio alemán, entiendo perfectamente lo que dicen y están prácticamente diciendo que no se explican qué es lo que pasa en este país, que no se da ninguna explicación por ningún retraso. Es más, es que en Alemania es que no se permite un retraso ni de 1 minuto con respecto a ningún transporte público y lo consideran inconcebible. Claro, el choque cultural es tan espantoso y produce tanto ridículo, tanta vergüenza ajena que no puedes más que sentir algo de afinidad por ellos y pensar que ¿qué estarías pensando tú, por ejemplo, si estuvieses en un país del tercer mundo y te vieses todo lleno de miseria? Es que yo creo que ellos deben pensar lo mismo de nosotros. Están aquí para admirar obras de Gaudí, por el turismo, pero ven que el transporte público es lo que es y pues yo creo que se arrepienten de haber venido a visitarnos. Y bueno, me podéis decir, bueno, pero esto no solo pasa en España, pasa en muchos otros países. Mira, yo creo que la frecuencia de trenes en estos momentos en Marfa, que es una ciudad donde se rodaron películas del oeste en los Estados Unidos, creo que en estos momentos de Rock Hudson, pues hay más frecuencia de trenes que aquí en estos momentos en Castelldefels. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí, que hay una megafonía constante que se dedica a decir que se ha restablecido la frecuencia de trenes, que no pasa absolutamente nada, bla, 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 bla. Esto parece como la megafonía de la película La fuga de Logan, cuando la gente iba a autoinmolarse al carrusel porque nadie podía pasar los 30 años de edad. Todo absolutamente mentira para que no armemos una manifestación y para tenernos calladitos a todos, que es lo que conviene. Incluso una mujer que ha entablado conversación con un chico aquí que iba a la universidad, que evidentemente ya no puede ir a la universidad, ya no puede ir a labrarse un futuro, por lo menos hoy, gracias a toda esta podredumbre, pues diciendo que esto se lo tendríamos que agradecer al presidente del gobierno y a todos sus secuaces. Bueno, yo ya sabéis que la política no me interesa, pero la gente sabe perfectamente lo que hay. La gente no está... Digamos que la gente no está ajena a la situación. Lo que pasa es que hay gente que se atreve a decirlo, normalmente gente mayor que ya ha pasado los 50 años, yo he pasado los 50 años por un año,
Y hay gente que todavía no se atreve a decirlo, que lo piensa y no se atreve a decirlo. Pero bueno, tranquilos, que yo por aquí estoy rodeado de gente que está sufriendo. ¿Cuántas horas perdidas hay aquí en suma gracias a los retrasos estos? 100 personas, 150 personas en el andén. ¿Cuántas? 150 horas han perdido todas las personas aquí sumadas. Eso es un máster. Eso es un máster de un año. En fin, ya hablaré en mi setup, en mi despacho, no solo de la experiencia de hoy, sino de otra que me pasó en julio, hace 3 meses, un sábado por la mañana, yendo a El Vendrell. Els trens de les línies R2 Sud i Regional aniran recuperant progressivament els seus horaris i freqüències habituals. Atención, mentira. De la avería en la estación de Gavà, los trenes de las líneas R2 Sud y Regionales irán recuperando progresivamente sus horarios y frecuencias habituales. Llevan recuperando los horarios y frecuencias habituales durante 1 hora. Eso es absolutamente mentira. Esto es un robot que está ahí diciendo lo suyo, con inteligencia artificial, lo que lo podáis imaginar. ¡Hola, hola! ¡No vas a parar! ¡Trenecito! ¡Trenecito! ¿Dónde estás? Y se marchó. Trenecito, trenecito, ¿dónde estás? Els trens de les línies R2 Sud i Regional aniran recuperant progressivament els seus horaris i freqüències habituals. Llevan diciendo esto durante media hora. Los trenes de las líneas R2 Sud y Regionales. Claro, con 1 hora y 20 minutos de retraso viene el tren y es una locura subir aquí, o sea que no voy a subir al tren. No voy a subir al tren porque me estoy jugando la integridad física para ir como una lata de sardinas. Para eso prefiero estar 15 minutos más esperando con el aire libre y no tener que ir de esta manera tan cochambrosa e infrahumana. Así que yo lo siento, pero tengo unos límites de tolerancia. Ya veréis si se puede viajar en estas condiciones. Vamos, esto ni los cómics de Mortadelo y Filemón de Ibáñez, la gente colgando en el tranvía. Las puertas que no cierran. Pero lógico, es que aquí hay un peligro de seguridad pública. Ya mira si se puede circular así. Venga. Sardinitas. Y yo me espero al siguiente tren, que no tengo necesidad de estar aquí como unos arenques. Vamos a ver cuánto tarda en llegar el siguiente. Ya lo habéis visto, ¿no? He rehusado subir al tren. Vía 2 para totes les estacions excepte el Prat de Llobregat, de Mig i Gornal. Bueno, esto ya lo dijeron antes. Exactamente con el mismo tren que hay aquí. Ya lo habéis visto, es que he renunciado a subir a este tren porque es de loco subir a este tren en el estado que estaba con toda la gente ya. O sea que creo que es mucho mejor estar, a lo mejor perder 15 o 20 minutos más, ponerme a jugar alguna partida online de ajedrez aquí en el andén tranquilamente, respirando aire puro, que estar ahí dentro hacinado, como si fuese un tren de estos que llevan a los campos de concentración nazi en la época de Auschwitz, Arbeit macht frei y todo esto. Con 2 o 3 minutos de intervalo viene otro tren. Bueno, al menos buena decisión tomada, evidentemente, porque a veces hay que dar un paso atrás para dar 2 adelante. Vamos a ver cómo está este tren, que igual me debo de comer mis palabras. Que ni los trenes se libran del vandalismo de grafitero este. Los trenes son objetos también de vandalismo y esto está bien visto, por lo visto, aquí en Cataluña. Bueno, vamos a ver aquí. Este parece que ya está vacío. Una vegada solucionada la avería en la estación de Gavà, es recuperar els horaris habituals. Mira, ya me sé toda la Montserrat que están diciendo por la megafonía. Bueno, pues venga. Bueno, por fin, rumbo a Barcelona-Sants. Al final todos los caminos llevan a Barcelona-Sants, por la plaza dels Països Catalans, y esta experiencia de hoy no se va a quedar impune y va a salir publicada en el canal, a pesar de que no tenga que ver con el espacio público, pero es que al final
todo va relacionado y si el espacio público de Barcelona va mal, pues también va mal la xarxa de Rodalies, pues también va mal el talante de la gente, también va mal la gestión de Rodalies, también va mal cómo se toma la gente los retrasos. Esto por ende es visto por los extranjeros. Había 3 parejas de alemanes en el andén de Castelldefels que estaban absolutamente flipando de lo que estaba pasando, porque esto en otro país, sobre todo en países nórdicos, es absolutamente inconcebible. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Seguimos informando y al final un arquitecto que se dedica a informar sobre estas cosas, porque que a mí estas cosas me pasan a diario. Digamos que cojo muy poco los trenes, pero las pocas veces que los cojo tengo algunas de estas y podría explicar muchas. Pero ojo, que también pasa lo mismo cuando cojo el coche, que cuando cojo el coche a veces me he topado con cosas en la ronda de Dalt alucinantes. Pero bueno, tiempo al tiempo. Vamos ahora a compartimentar y en el despacho explicaremos con pelos y señales la experiencia. Resumen final, estoy en la estación de Sants ahora. Aquí se celebró además un concurso de puzzles legendario como el concurso de Puzzle Manía, pero la cuestión es que estaba en Castelldefels para coger el tren a las 12 de la mañana y aquí estoy a las 13:50, 1 hora 50 minutos más tarde, en un trayecto que es de menos de 30 kilómetros, Castelldefels, Barcelona. Sacad vuestras propias conclusiones. Muy buenas, amigos de Aidar. Ya sé que este vídeo no va de arquitectura, este vídeo incluso me mantengo alejado de las historias del Espai Barça, del Santiago Bernabéu, de la decadencia de Barcelona, pero es que llega un momento que uno tiene que explicar ciertas cosas porque yo dependo en muchas ocasiones del transporte público para ir a poder hacer las visitas profesionales. Generalmente en Barcelona, cuando me desplazo a Barcelona y los municipios del Barcelonès, que son Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Hospitalet de Llobregat, y la propia Barcelona, pues no utilizo el coche. No utilizo el coche porque la red de transportes de metro está muy bien. Pero en ocasiones, y bueno, y luego ya para ir a área metropolitana de Barcelona o para sitios fuera de área metropolitana de Barcelona, generalmente utilizo el transporte privado, es decir, el coche. Me podéis decir, tú que estás con la eficiencia energética, tú que vas de verde por la vida, tú que te defines como ecológico, que no ecologista, y luego resulta que vas y coges el coche para hacer una visita profesional. Sí, cojo el coche para hacer una visita profesional fuera de Barcelona y fuera de Barcelonès. ¿Y sabéis por qué? Y esto nunca lo he comentado en mi canal, por experiencias como las que he tenido este año 2 veces, con la red de cercanías de Barcelona gestionado por Renfe, que todo hay que decirlo. Renfe, que es una compañía a nivel español. Es decir, 2 veces, por las razones que fuera, que no he podido utilizar el coche para ir a sendas visitas fuera del área metropolitana de Barcelona. Estamos hablando de municipios que están por Sitges, como en el caso que voy a explicar de hoy, o en el caso pasado que ya era por ocio, el Vendrell, que estamos hablando ya casi de Tarragona. Pues resulta que la red de cercanías, el famoso 8 de cercanías de Barcelona, pues es un absoluto desastre. Es un absoluto desastre y cualquiera con 2 dedos de frente, con tal de no desperdiciar su tiempo de manera sideral, pues acaba utilizando el coche, a pesar de que desde las instituciones públicas, desde el martilleo de los medios de comunicación, te intentan convencer de que eres mejor ciudadano si utilizas el transporte público. Pero lo que ellos no cuentan es que el transporte público es un absoluto desastre en la red de cercanía. Y voy a contar lo que ha pasado hoy y luego contaré lo que me pasó hace 3 meses, en julio de 2024, para ir al Vendrell. Pero bueno, el caso es primero lo de hoy. Resulta que tenía que hacer una visita profesional a Canyelles, que es un municipio que está por encima de Sitges, y no disponía del coche porque le falla, hay algún tema de motor que quiero que revisen. Hice una renovación del aceite hace 3 días, no me convenció un humito blanco que salía por el coche y decidí, antes de quedarme tirado por la carretera del Garraf, para evitar el atraco de los peajes de los túneles del Garraf. No sé a quién irá este dinerito, por cierto, 8 euros la ida, 8 euros la vuelta. Casi que prefiero hacer rallies por la carretera del Garraf, como yo y el 90% de la población que no está dispuesta a dar dinero tontamente para no saber qué. Todavía me estoy acordando de las campañas de no voy a pagar, de los peajes,
decidí ir a Canelles en transporte público, dirigirme a Sitges, y me recogió el cliente en Sitges para llevarme a Canelles porque había que hacer un peritaje en una urbanización privada. Bueno, en todo caso, dependía del transporte público para ir de la estación de Sants, donde está la preciosa, antológica y qué agradable Plaça dels Països Catalans, que ya tanto he hablado de ella en este canal, y ya solamente para ir a Sitges, ya el tren parecía la tortuga de la famosa fábula de Esopo. Es decir, cogí a las 9:38 el tren en la estación de Sants y a las 10:30 había llegado a Sitges. Un recorrido de 30 kilómetros en línea recta que se tiene que hacer en media hora. Pues media hora más de bonus para que, por alguna incidencia que nunca llegamos a conocer, un tren que iba más lento que el caballo del malo, justo antes de los túneles de Garraf, a 20 por hora en algunos tramos, parándose excesivamente en algunas estaciones, en túneles que parecían la boca del lobo. Es decir, yo le digo al cliente que voy a llegar a las 10:07 a la estación de Sitges, fiándome de los horarios que ponían en los propios horarios de Renfe, y resulta que llego media hora más tarde. Llego media hora más tarde y, claro, uno tiene que decir, oye, no, es que es Renfe, es Renfe. Claro que los clientes son muy comprensivos, pero imagínate que no hay confianza entre los clientes y es una reunión importantísima a la que dependes del tren para ir, o tienes que ir a un juicio, o tienes que ir de perito a algún sitio. Es decir, es absolutamente lamentable. Pero esto, me diréis, pero bueno, esto no es nada, esto me pasa a mí cada día, cuando voy al trabajo, que si la red de rodalías de Renfe funciona fatal. No, es que el chiste vino a la vuelta. A la vuelta, pues el cliente me llama directamente para que no tuviese que coger el tren en Sitges, me llevó a Castelldefels porque él iba de camino, y yo me quedé en la estación de Castelldefels a las 12 de la mañana con la idea de coger el primer tren de vuelta a Barcelona. Vamos, que no duraría más que 10 o 15 minutos coger un tren, y el Barcelona podría estar en 30 minutos perfectamente en la estación de Sants, enfrente de la maravillosa, la increíble, la bucólica y la esplendorosa Plaça dels Països Catalans, que también he hablado de ella en este canal y que seguramente es el motivo de satisfacción de tantos barceloneses. Y estaba yo, bueno, llegaré aproximadamente a la 1 de la tarde al despacho y tendré tiempo de hacer algunas cosillas más antes de la hora de comer, que es sagrada. Entonces, veo yo que empieza a pasar el tiempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y que no viene ningún tren. Pero no es que no venga ningún tren de Sitges, o sea, de los túneles del Garraf, es que ni un tren de ida y ni un tren de vuelta. Ni un tren. En una estación fantasma, es decir, fantasma por los trenes, no por toda la gente que se empezaba a acumular en los andenes. Andenes, por cierto, que estaban bastante llenos de extranjeros y de tres parejas de alemanes que había ahí, que yo entendía absolutamente todo lo que decían y que poco menos que estaban alucinados de lo que pasaba en España. En definitiva, que una megafonía comunicaba cada 2x3 que había habido una incidencia en la estación de Gavà y que poco a poco se iba restableciendo el servicio. Bueno, cuando comunicaron esto había pasado media hora, desde las 12, desde la hora que yo llegué a la estación, no quiero ni pensar toda la gente que estaba esperando antes que yo, y hasta que vino el primer tren, pues pasó otra media hora más. Otra media hora más, o incluso un poco más de tiempo. Nos dice que tenemos que utilizar el transporte público para ser buenos ciudadanos y para ahorrar CO2 y para no colapsar las autopistas y por cierto, que les conviene que colapsemos las autopistas, sobre todo a las 4 autopistas donde todavía está vigente este robo a mano armada, que es el peaje. Pero dicen que no utilicemos el transporte privado, pero luego tenemos un transporte público que es una absoluta vergüenza, por lo menos en la red de rodalías de Barcelona, red de cercanías de Barcelona. Pero esto no es suficiente. Voy a explicar lo que me ocurrió hace 2 meses cuando fui a jugar un torneo internacional de ajedrez al Vendrell, un pueblo que está cerca de la costa de Tarragona, digamos entre medio camino de Barcelona y Tarragona. Comarruga es la población que está enfrente del Vendrell.
digamos que a unos 60 o 70 kilómetros de Barcelona, o bueno, igual me he pasado, igual 60 kilómetros de Barcelona. Y resulta que ese día tampoco disponía del coche, pero no por una avería, sino porque el coche se necesitaba para otro tema familiar, y yo decidí ir al torneo de ajedrez que empezaba a las 9:30 de la mañana, en tren, sábado por la mañana, y evidentemente yo, que soy un perro viejo en este sentido, pues ya me informé días antes de qué trenes eran los mejores, cuándo tenía que coger el tren para llegar ahí a una hora prudencial para no llegar y ponerse a jugar y que te metiesen el rabo en la primera partida porque ibas aquí con el corazón en el cuello. Cuando miré la información en la página web, pues vi que había unos autobuses Lanzadera en Castellbisbal porque había una parte en obras y luego que había un tramo en el Arbós que también estaban sujetos a posibles autobuses Lanzadera o que estaba también o que no separaban 3 estaciones por obra. Es decir, un rollo que no entendí muy bien. Digo, bueno, sea lo que sea, ellos garantizan unos horarios, los tienen publicados en la página web. Pues cuando llegó a Castellbisbal el tren, pues resulta que cogimos los autobuses Lanzadera con un montón de problemas, porque anda que no costó que se pusiese en marcha, por gente que tarda más en hacer las cosas que la leche. Y luego pues llegamos a la estación de Castellbisbal para coger el tren dirección a Vendrell. Y no venían un tren ni en 5, ni en 10, ni en 15, ni en 20, ni en 30, ni en 40, ni en 50, ni en 60 minutos. Había gente ahí que no iba a un torneo de ajedrez, que es una cosa intrascendente para casi el 99% de las personas, pero que iba a bodas, a Vilafranca al Penedès, y que se veía que se les estropeaba la boda por las cercanías de Renfe. Había gente con el peto, con el chaleco reflectante, empleados de Renfe, que tampoco sabían por qué no había ningún tren en la estación y por qué no venía ningún tren en la estación. No sabían absolutamente nada, ni si había habido una avería, y el caso es que estuvimos ahí una hora colgados con un tren que no venía, y yo viendo cómo había perdido la primera ronda por incomparecencia, y después de la hora de retraso y que el tren llegase al Vendrell, pues perdía la segunda ronda de las 9 del torneo por incomparecencia. Por fortuna, ya había tenido la precaución de mandar un mensaje de WhatsApp al organizador del torneo cuando todavía no había perdido la primera ronda por incomparecencia, diciéndole todo el problema que estaba viendo y que dudaba que llegase no ya a la primera ronda, sino incluso a la segunda. Me planté en la sala de juego con un cabreo increíble, porque estamos hablando de que llegué prácticamente a las 11 de la mañana a la sala de juego, a las 11 de la mañana cuando tenía que haber llegado a las 9:30 a la sala de juego, llegué a las 11 de la mañana, justo en ese momento perdí la segunda partida por incomparecencia y le dije al árbitro, mira, soy el que te ha mandado los mensajes, pasa algo porque me reincorporé a la tercera ronda. Digo, no pasa nada, lo entiendo, a jugar y tranquilo. Luego hice muy buen resultado y gané 5 de las 7 partidas restantes, pero lo cual es un milagro después del cabreo que tenía increíble encima. O sea que aún así hice 5 de 9 del torneo, habiendo perdido 2 partidas por incomparecencia gracias a los señores de Renfe, o vete tú a saber qué, o de las obras, o de unas obras que no estaban indicadas. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que esto no se contemple en una página web? ¿Cómo es posible que haya tan poca información? ¿Cómo es posible que si un tren no te viene en una hora, nadie sea capaz de decirte una información correcta? ¿Cómo es posible tanta desinformación? Lo mismo hoy en Castelldefels. Ninguna información. Tú ves que no pasa un tren, pero nadie sabe absolutamente nada. ¿Esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la información no aparece en las páginas web? ¿Por qué tenemos que estar confiando en unos servicios de cercanía ferroviarios absolutamente pésimos? ¿Por qué tenemos que seguir confiando en esto? ¿Por qué se nos sigue metiendo en la cabeza que hay que coger el transporte público? No hay que coger el transporte público. Hay que coger el transporte privado, hacer car sharing, meter coche patera, o sea, tener 5 o 6 personas en tu coche, eso sí, con todos tus cinturones de seguridad abrochados, apostar por Uber, apostar por los taxis, apostar por los autobuses privados, lo que sea, pero no coger el transporte público, porque el transporte público te está robando tu tiempo. El transporte público me está robando mi tiempo. Y entre el torneo del Vendrell de julio y el día de hoy, que estamos a 30 de septiembre de 2024, me han robado descaradamente 7 u 8 horas de mi tiempo, sin contar la odisea, entre comillas, ya mucho más pequeña, en volver de Vendrell a Barcelona en el día de torneo, que evidentemente
2 horas como mínimo entre esperas y trenes. 2 horas para ir un trayecto de 60 kilómetros. Que en 2 horas, señores, yo me planto de Barcelona a La Coruña con un avión. Que 3 horas dura un vuelo entre Barcelona y Tenerife. Y resulta que me están diciendo que en 2/3 de tiempo no soy capaz ni de llegar al Vendrell. Aquí esto no puede ser, esto no puede ser, y no puede ser que nos estén robando el tiempo descaradamente a la gente, porque ya no simplemente las molestias de no llegar a una reunión, o de no llegar a un torneo, o de no llegar a una visita profesional, es que me están robando el tiempo, me están robando horas, y cada ser humano vive de media unas 800.000 horas, y si ya me han robado 10 de esas horas que nunca volverán por los problemas de cercanía, pues entonces me considero absolutamente robado, no solo en tiempo, sino en dinero. Porque plantearos cuánto cobráis los honorarios vuestros a la hora. Cuánto dinero y cuánto tiempo os han robado. Así que cuando os digan que utilizad el transporte público, contestad: yo utilizo el transporte que me dé la gana, porque mi tiempo es lo más importante. Y cuando el transporte público esté a la altura de lo que se espera, y no me haga a mí perder más el tiempo, entonces lo utilizaré. Entonces me da igual esto del ecologismo, me da igual el CO2, me da igual absolutamente todo. Lo que no me da igual es que me hagan perder mi tiempo. Lo que no me da igual es que no me hagan perder mi tiempo, porque esto sí que no se recupera jamás. Así que, señores, dejaos de tantas historias de utilizar el transporte público, y lo que tenéis que hacer es mejorar el transporte público. Porque si no, la gente hará lo que le da la gana. Y yo soy el primero en decir: no me da la gana utilizar el transporte público hasta que no se arregle. Utilizo el coche aunque solo vaya solo en el coche. Así de claro, porque no estoy dispuesto a que me mancillen más el tiempo y no estoy dispuesto a que me roben más mi tiempo. Un abrazo a todos y seguimos conduciendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 2 cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.